Vamos ahora a tratar, aunque sea brevemente, dos temas previos a las conclusiones. De no ser analizados, aunque sea someramente, porque requeriríamos muchísimas horas más de tratamiento en realidad, pero no lo permitiría el medio, que son la cuestión de los delitos de lesa humanidad y el crimen organizado. Con relación a este último, el crimen organizado, queda claro lo que hablábamos al principio del estado de vulnerabilidad, ¿no? La vigencia de esa tesis, de esa Zaffaroni, me parece muy correcta. ¿Cuántos grandes narcotraficantes, cuántos grandes distribuidores de droga en América Latina logran ser atrapados por el poder punitivo, logran ser seleccionados por el poder punitivo? Muy pocos. ¿Cuántos grandes jerarcas de las organizaciones que se dedican a, por ejemplo, trata de personas, logran ser reducidos por el poder punitivo? ¿Cuántos de estos tienen conexión con la autoridad estatal? Podemos sospechar que muchos. Muy bien. Ahora, la prisión, que ya está establecida como pena para esos delitos, ¿se muestra efectiva? ¿Se muestra útil en lo que hace al combate del narcotráfico, al combate de la trata de personas? No, evidentemente no. Entonces si bien es un tema que tiene conexión con la propuesta que yo hago del derecho penal terapéutico, en cierta medida la excede, porque estamos hablando de una criminalidad muchísimo más compleja. De manera que deberíamos verificar a ver cuál sería la mejor reacción penal o la mejor reacción estatal contra el crimen organizado. Claro está que esta reacción implicaría una voluntad política de reaccionar, ¿no? Eso me parece que está más que claro y casi que sería sobreabundante. Si el Estado no tiene voluntad de atrapar a los grandes narcotraficantes y solamente se dedica a seleccionar a los vendedores de estupefacientes al menudeo, que venden 50 dosis de Paco por día, pero no agarra al gran distribuidor que reparte en la provincia de Buenos Aires, supónganse, 50.000 dosis de Paco diarias, y bueno, no. Es como la teoría del pulpo, ¿no? Le corto un tentáculo al pulpo, pero el pulpo sigue andando. No, evidentemente hay que atacar la cabeza del pulpo. A mí lo que más me preocupa es la cuestión del narcotráfico, porque por lo menos en mi país, en Argentina, hace especial daño. Los crímenes más violentos se suelen cometer en estado de intoxicación por estupefacientes. Muy bien, yo propondría pensar a ver cuáles son los puntos fuertes del narcotráfico y que creo que se comparte con la trata de personas y con la venta ilegal de armas, que también se podría considerar dentro de lo que es el crimen organizado, la distribución de armas en la sociedad en forma ilegal, por ejemplo. Hoy por hoy, el dinero, el bill metal, es lo que mueve al mundo, es lo que moviliza al mundo. La tenencia de dinero da poder. La acumulación de dinero da una capacidad de una movilización de este aparato de poder, que puede ser por ejemplo un narcotráfico, o una organización que tenga como cabeza un narcotraficante y distintos agentes que se dedican a determinados roles, por ejemplo de distribución de la droga en Colombia, en Argentina. Muy bien. Tenemos una de las patas, ¿no? Una de las patas de la mesa, el dinero.
grandes cantidades de dinero, monumentales cantidades de dinero, a través de el propio narcotraficante, testaferros, empresas que se crean, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra gran pata que yo veo de esta mesa es la complicidad estatal, ¿no? Hay ciertos sectores, obviamente uno no puede decir que son todos los políticos los que están metidos con la droga, esto no voy a afirmar semejante barbaridad, pero sí hay que reconocer que hay determinados grupos que sí tienen conexión. Entonces yo los invito a reflexionar, si bien no se lo puede considerar un tema cerrado, los invito a reflexionar si no será el momento quizás de repensar la respuesta penal contra estos delitos. Porque la prisión, evidentemente, narcotraficantes, vemos lo que ocurre. Narcotraficantes que se han podido construir prisiones. No creo que no hace falta que agregue nada más. Entonces yo lo que digo es, ¿qué ocurre si, por ejemplo, una persona que se encontraba culpable del delito de narcotráfico, de generar un gran daño a un país a través de la distribución de drogas, se instala, por ejemplo, un decomiso patrimonial, ¿no? Las arcas del narcotraficante, del vendedor de armas, del tratante de personas, etcétera, 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 están conformados, o su patrimonio está conformado en forma mala vida. Por ende, ese patrimonio en cierta medida es ilegítimo, es ilegal. Con lo cual, yo creo que la mejor reacción estatal sería decomisar, no sé si todo ese patrimonio, pues quizás sería excesivo, pero sí un porcentaje. Decir, muy bien, el señor fulano tal, alias tal, es uno de los grandes distribuidores de droga en Colombia. Muy bien. Lo hemos encontrado culpable. Muy bien. ¿Cuál es su patrimonio? Sus testaferros comprobados, estos. Sus empresas comprobadas para blanquear ese dinero, estas, decomiso. Todas las arcas del Estado. Me parece que esa pena es mucho más sutil, muchísimo más sutil. Porque justamente ataca uno de los puntos fuertes del crimen organizado, que es la tenencia del dinero. Y luego, aquellos funcionarios estatales que han sido encontrados cómplices del mismo, inhabilitación absoluta perpetua. Yo lo lamento. Pero en esto me parece que la espada de la ley debe ser lo suficientemente filosa y debe ser implacable. Aquel funcionario que viola la confianza de la ciudadanía, que colabora con un narcotraficante, no puede ejercer cargo público. Y no puede tener nunca más la confianza de la ciudadanía. Me parece a mí, es mi opinión al menos, más allá de que esto está abierto al debate. Bueno, obviamente esto, como dije antes, no puede ser considerado un tema cerrado. Pero yo creo que esta es una propuesta que yo les hago a ustedes para que repensemos cómo reaccionamos ante el crimen organizado. Brevemente, con relación a los delitos de lesa humanidad. Habría que preguntarse si el derecho penal internacional realmente previene los delitos de lesa humanidad. A ver, yo creo que por más que en el Estatuto de Roma esté legislado el genocidio, ese genocidio no se va a evitar por el mero hecho de que esté penalizado como genocidio, como hecho aberrante contra la humanidad. Me parece que tendríamos que volver a las fuentes. Las relaciones sociales, esto me lo ha enseñado un querido docente en la Universidad de Lomas de Zamora, donde yo hice mis primeros pasos en el derecho. Me enseñó, yo siempre agradecí esa enseñanza, que básicamente las relaciones humanas son 4. La relación de amor, la más plena de todas, la relación de respeto,
la relación de poder y la relación de violencia. Todos los delitos se mueven mayormente en este último margen de relación. Más allá que pueda haber una característica de poder de uno domina al otro. Sí, podría ser las amenazas, por ejemplo, pero digamos, la relación que mejor lo caracteriza el delito es la violencia. Ahora, el derecho penal internacional responde violentamente contra un acto violento. Cabe preguntarse si es la solución de un acto violento inicial. Y todo lo que hablamos al principio de teorías de la pena, la retribución, la neutralización del delincuente, el estado de host y de enemigo, la resocialización, todos esos problemas que quedaron irresolutos en el derecho penal interno se trasladan al derecho penal internacional. Entonces, como no está claro qué es lo que logra la pena en la realidad concreta, más allá de lo que programa ser el deber ser de la pena, en el ser no se logra, entonces se genera un cortocircuito lógico que se traslada al derecho penal internacional. Yo les quisiera leer, va a ser lo único que voy a leer en toda la conferencia, una parte del doctor Zaffaroni, a quien yo admiro muchísimo, un artículo que está online, lo ponen en Google y va a aparecer. Se llama ¿Es posible una contribución penal eficaz a la prevención de los crímenes contra la humanidad? Yo les pido por favor que lean este artículo. Dice el doctor Zaffaroni: el esfuerzo internacional para someter al criminal a un proceso, al criminal de un delito de lesa humanidad, se legitima porque lo rescata del estado de hostis, ratificando que para el derecho sigue siendo persona, pese a la magnitud formidable del crimen cometido. El genocidio, por ejemplo. Esta es la máxima contribución y la legitimación del derecho penal internacional. Evitaría un acto de barbarie degradante para las propias víctimas del crimen de masa y evitaría la caída en un derecho penal del enemigo. Más aún, sería justamente lo contrario a este último, por evitar la vuelta al hostis, al estado enemigo, el extraño, que es la situación de hecho en que se halla el criminal masivo impune. Claro, porque Zaffaroni dice que el genocida, por ejemplo, pierde la paz, el criminal masivo pierde la paz, queda reducido a una vida desnuda. Entonces cualquier acto de ajusticiamiento popular sobre el criminal que comete un acto de lesa humanidad, el derecho penal, claro, se queda sin fuerza ética. Vayamos al caso de Mussolini, por ejemplo, colgado en una estación de combustible, asesinando también a su amante, no sé si mataron a su perro también, no sé. Obviamente nadie fue penalizado por ese hecho. ¿Pero por qué? Porque, claro, mataron a Mussolini. Entonces, claro, esto en cierta medida es la muerte del Estado de Derecho, es la vuelta al salvajismo. Empleando términos contractualistas, es la vuelta al Estado naturaleza, del todos contra todos. De manera tal que creo que deberíamos repensar, a ver, cómo se llega al genocidio. ¿Por qué se desplegó el apartheid en Sudáfrica? Creo que deberíamos trabajar en eso. Al apartheid en Sudáfrica se llegó por intolerancia racial, por un montón de factores que han desencadenado el apartheid, y ninguna pena internacional, por más severa que sea, va a remediarlo. Ahora vamos a pasar brevemente a unas conclusiones sobre el derecho penal terapéutico, a modo de síntesis, más que nada. La pena actual, la pena de prisión,
no previene delitos, sino que simplemente los reprime. Me parece que este es un punto que tenemos que tener en claro. El derecho penal terapéutico se focaliza en las causas del delito y no tanto en sus consecuencias. El delincuente tiene un derecho adquirido a la resocialización, y esta resocialización debe tratar de buscarse en libertad, que es lo que yo propongo. Necesariamente esto se tiene que debatir. Volvemos a la cuestión de la reacción emocional y la reacción racional que hablamos al principio. No necesariamente la concepción que yo tengo del derecho penal terapéutico implica que las cárceles se cierren de la noche a la mañana. Esto tiene que quedar claro. Se puede ir mitigando la pena. Por ejemplo, determinando que, como hace el anteproyecto de reforma del Código Penal argentino, se cumple una parte en prisión, vamos a suponer la mitad de la condena, creo que era en penas inferiores a los 10 años, y el resto con una pena de instrucciones judiciales, donde por ejemplo se ordena la realización de terapias contra las drogas, contra el alcohol, aprender, no sé, un oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Las mayores barreras son ideológicas, no tanto financieras y políticas. El derecho penal, como dice Zaffaroni, es un gran canalizador de la venganza. Entonces hay un miedo a sacar ese canalizador de la venganza y a lo que pueda ocurrir si ese canalizador de la venganza se va. Me parece que justamente tenemos que debatir mucho esto. De manera que el derecho penal terapéutico, yo digo que es una suerte de ejecución de políticas sociales tardíamente realizadas. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Estado ya falló en cierta medida y llega tarde a reparar la situación, a resocializarlo al individuo. Muy bien, yo les propongo que debatamos. Nadie es dueño de la verdad. Esta es mi postura sobre cómo debería ser el derecho penal y sobre un sistema penal que se podría reformar, que yo creo que es posible, pero que bueno, que esto no es tarea de un solo hombre, sino de toda la sociedad, no solamente en Colombia ni en Argentina, sino en el mundo entero. Muchas gracias.